Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Los saluda su servidor Fernando Zamora. En esta ocasión vamos a abordar un tema más de las escuelas de la sociedad varonil, y en esta lección que corresponde a la quinta de este cuaderno, habremos de hablar de los pensamientos negativos. Importante, hermanos, todo esto que hemos de abordar en esta reflexión, para que cuando lo platiquemos con nuestros hermanos en la sociedad, ayudemos a conformar un pensamiento que se acerque más y más, hermanos, a la voluntad del Padre, buscando que a través de nuestro proceder engrandezcamos la obra del Señor. Vamos a, hermanos, a tomar, a usar el material que traemos para esta lección, y que pues es parte de del material que normalmente utilizamos en las escuelas cuando se presentan esta temática, y que nos sirve para enriquecer pues el planteamiento que les hacemos a nuestros hermanos. En este cuaderno, cuando se habla de ese varón tripartita, y pues una de las cosas que influyen en el pensamiento, hermanos, en el ser humano, es el pensamiento. Aquí nuestro objetivo es analizaremos la forma de cómo podemos eliminar de nuestra mente los pensamientos negativos, y reflexionaremos sobre el lente que puede ayudarnos en esta tarea. A través del tiempo, los seres humanos siempre estamos influenciados por el entorno que nos rodea, por las cosas que nos pasan, por nuestras necesidades satisfechas o no satisfechas, por nuestros impulsos, por todo lo que nos rodea, mis hermanos, y muchas de las ocasiones, todo este entorno nos lleva en ocasiones a generar en nuestra forma de pensar pensamientos que no corresponden a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Así que vamos a analizar un poco esto, y en la escuela lo habremos de plantear con todos nuestros hermanos. Pero además se habla de un ente que puede ayudarnos en esta tarea. Adelantándonos un poquito a lo que habremos de analizar, recordemos que como Jesucristo lo dijo cuando estaba, hermano, cercano a ese momento de regresar al Padre, de pasar todo ese proceso que habría de confirmar la forma de redención de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a dejar un consolador que permitiría que a través de su dirección todos nosotros tengamos la oportunidad de recordar lo que el Señor nos enseña, y de pues tener presente siempre las palabras del Señor. Y obviamente cuando hablamos de la cuestión motivacional, los pensamientos negativos son una influencia que debemos de erradicar por medio de la palabra, pero también, mis hermanos, por el conocimiento que nos da la dirección de ese Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, en la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 2, del 1 al 8, se habla precisamente del trabajo que hacía nuestro Señor Jesucristo, cómo en algún momento dado, y aquí se habla de esa entrada a Capernaum, y pues era tal la multitud que llega el momento en que, pues aprovechando esa presencia, le llevan a un paralítico, y pues obviamente en el afán de quererlo acercar para que Jesucristo manifestara en él su misericordia, pues hermanos, se lo acercan bajándolo por el techo, y Jesucristo, en una acción de total amor, le concede, hermanos, que aquel paralítico se levantara. Entonces, ante este acontecimiento, hermanos, y ante lo que Jesús dijo acerca de que se le perdonaban sus pecados, las reacciones de los demás fueron realmente negativas, hermanos, porque por un lado criticaban a Jesucristo de la forma en que él se expresaba, pero por otro lado también, hermanos, consideraban que cuando Jesús dijo tus pecados te son perdonados, pues consideraban que lo que hacía Jesucristo es expresar una blasfemia, porque al final solamente Dios perdona. Aquí el problema
es que no conociendo la vida de Jesús y no conociendo el propósito, lógico es que surge esa negatividad en la forma de percibir lo que Jesús hacía, en lugar de darle crédito derivado de las acciones favorables para la sociedad, para aquellos que se vieron beneficiados por la misericordia divina, que en Jesucristo se manifiesta y que permite que aquellos, como en el caso de este paralítico, pues tuvieran una oportunidad de sentirse confortados ante la misericordia de Dios que se expresa en la labor que hace Jesucristo en la tierra. Y bueno, obviamente Jesucristo sabía lo que estaban pensando y los recrimina, hermanos, porque les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Hoy día nosotros, a semejanza de aquellos que vieron ese milagro, muchas de las ocasiones nuestra incredulidad, nuestra falta de apego, nuestra falta de, hermanos, permanencia, nuestra falta de estudio, nuestra falta de reflexión, de meditación, cuando se llevan a cabo cosas que pudieran ser favorables, en lugar de que nosotros, hermanos, trabajemos por hacer que esto camine, muchas veces actuamos como aquellos que pensaron de manera negativa, buscándole más el despropósito que el beneficio a las cosas que se hacen. Y hoy nosotros tenemos que trabajar como varones, porque el apóstol Pablo decía algo muy importante, que siendo la cabeza, hermanos, en el hogar, el varón le da salud al cuerpo, la cabeza le da salud al cuerpo, porque el varón tiene un papel, un rol muy importante de poder transmitir cosas positivas a la vida de su familia, cosas positivas a la vida de la iglesia, pero a veces nos detiene la duda, la falta de continuidad de nuestra vida espiritual, la falta de apego a la palabra del Señor, y obviamente en lugar de favorecer, estamos convirtiéndonos, hermanos, en barreras que impiden que la obra siga adelante, cuando debiéramos nosotros de ser personas que facultaran el resultado, que permitieran que las cosas caminaran y que obviamente ayudaran al propósito de Dios de que su obra en la tierra se le diera continuidad. Entonces la lectura está ahí en Marcos 2, del 1 al 8. Hay mucho que sacar aquí, hermanos, podemos hacer infinidad de reflexiones, porque podemos hablar de la fe de aquellos que consideraron que Jesús era capaz de darle a ese paralítico la salud y no pensando en otra cosa por el techo lo suben. ¿Cuántas veces ante la adversidad nosotros, hermanos, buscamos esas soluciones? ¿Cómo es que enfrentamos las dificultades para, en lugar de poner pretextos, hermanos, contribuir con acciones, con pensamientos, con ideas que ayuden, hermanos, a que se favorezca la obra en nuestro tiempo? Y bueno, viene el versículo de memoria, un versículo muy importante, mis hermanos, donde se nos invita a que el pensamiento de nosotros esté centrado en aquello que es verdadero. Jesús decía que la verdad nos iba a conceder libertad. Si nosotros enfocamos nuestros pensamientos en lo verdadero, hermanos, dejaremos de estar viéndole las cosas positivas a lo que no corresponde a la sana doctrina. Si hablamos de lo honesto, estaríamos siempre enfocados en buscar, hermanos, que las cosas se hicieran de manera correcta. Todo lo justo, dice Pablo, estar centrados, nos debemos de centrar en la justicia divina, hermanos, en aquello que verdaderamente nos hace aceptos delante de Dios, porque decía Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, hermanos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto lo corroboramos con el rey David cuando él dice en el libro de los Salmos, Salmo 119, verso 172, que todos los mandamientos de Dios son justicia. Y aquí es donde se tiene que centrar el pensamiento de nosotros, en no otra cosa, sino el cómo obedecer, cómo cumplir con Dios. Todo lo puro, todas las cosas que sirven realmente, hermanos, que favorecen nuestro crecimiento espiritual,
que favorecen la integración de la iglesia como un todo, pues de hecho el apóstol Pablo dice que debemos de ser solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y obviamente cuando el corazón deja de estar maquinando pensamientos inicuos y el pensamiento se centra en lo correcto, en lo puro, hermanos, habrá de favorecerse más el trabajo en la iglesia. Todo lo amable, por ahí reza un refrán, que lo cortés no quita lo valiente, pero a veces, hermanos, como que de pronto queremos aparentar una dureza y en lugar de favorecer la obra, la impedimos. Así que la amabilidad entre nosotros, hermanos, esa fraternidad entre nosotros, esa amistad, hermanos, que debe de existir por lo que nos une, que es la palabra del Señor, pues obviamente deberá permitir siempre que el ambiente en el que desarrollemos las cosas que son para la obra de Dios se den en un contexto correcto. Todo lo que es de buen nombre, dice Pablo, y obviamente el pensamiento tiene que estar pensando, cuando se habla de buen nombre, las cosas positivas. Dice, si hay virtud, si alguna alabanza, en todo aquello que favorece, en esto tenemos que pensar. Y esta es la forma más propia para contrarrestar de manera total la negatividad. Por ejemplo, hermanos, en la lección pasada hablábamos de pensamientos positivos. Favorecer esos pensamientos positivos, quitando lo negativo que se nos presenta en la vida. Siempre va a haber barreras, siempre va a haber obstáculos, pero más que detenernos, nos deben de, hermanos, mover a seguir luchando para que la obra de Dios no se vea estorbada. Aquí, hermanos, entrando a la parte de lo que es el material explicativo, en nuestro material explicativo se nos plantean algunas cosas. Ustedes tienen, hermanos, el cuaderno para que lo puedan leer junto con todos los varones ahí en la congregación. Y se habla entre la cuestión entre los pensamientos y las ideas, ¿sí? Y aquí quise estructurar, hermanos, un modelo para hacerlo más sencillo. ¿Qué cosa es pensar? Porque el pensamiento, hermanos, es la capacidad que las personas tienen a través del razonamiento o de la imaginación para generar ideas. Si nosotros estuviéramos hablando de la obra de Dios, de lo que se requiere es eso, hermanos, ideas, aportaciones, hermanos, estrategias que sirvan y que enriquezcan la obra de Dios. Y esto nace, hermanos, de la facultad que tiene el ser humano de pensar, ¿sí? ¿Qué cosa es el pensar? Esto va de la mano con el diseño biológico hecho por nuestro Dios, mis hermanos. Ese diseño biológico que, a diferencia de los otros seres vivos en este universo, en esta tierra, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de pensar. En los otros seres vivos es una cuestión instintiva. El ser humano tiene la capacidad en ese diseño hecho por Dios en su estructura biológica, que tiene esa facultad, mis hermanos, de pensar y de no quedarnos, hermanos, como simples receptores de la información, del conocimiento, sino que incluso cuando nosotros hablamos sobre lo que plantea David en el Salmo 8, verso 4 al 6, ese diseño divino, hermanos, dice el rey David que Dios hizo al hombre mayor que, hermanos, un poquito menor que los ángeles, pero mayor que el resto de la creación. Y en ese contexto Dios dice que lo pone para que él se enseñoree. ¿Y cuál es la forma en que el hombre puede enseñorearse o cumplir con esta comisión establecida por Dios en su creación? Pues en el hecho de poder pensar. Así que todos, sin excepción, tenemos esta capacidad, hermanos, ¿sí? En algunas ocasiones, de manera denostativa, se llega a tachar a algunos de que no piensan, ¿no, hermanos? Todos pensamos, sin excepción alguna. Aquí el detalle es que nuestro pensamiento, ¿cómo lo ponemos a trabajar para que esté
venga a ser un elemento de cohesión, un elemento de unión, un elemento de desarrollo, un elemento de mejora en favor de la obra de Dios. Y es ahí donde esa capacidad que Dios le da al hombre, la debe de usar para que al trabajar con esa capacidad, el hombre genera pensamiento, y el pensamiento, cuando se aterriza, cuando se lleva a la práctica, hermanos, esas ideas le permiten al hombre encontrar una verdadera comprensión de lo que debe de hacer con esa responsabilidad que Dios le ha dado al haber sido creado. Hermanos, la condicionante que permite al ser humano de traducir ideas en acciones es el pensamiento. La capacidad es inherente a nuestra biología. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, aquí lo plantea de una manera muy especial. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la capacidad de pensar la usamos, hermanos, para desarrollarnos, y especialmente que estamos hablando a nivel espiritual, a nivel material dentro de la iglesia, hermanos, al ejecutar esa capacidad, hermanos, en favor de lo que se requiere, les aseguro que se puede enriquecer mucho la obra de Dios. Obviamente que también el pensamiento, como está influenciado por el entorno en el que se mueve, puede llevarnos incluso a la cuestión de no creer, hermanos. A veces, cuando se plantean ideas, muchas de las ocasiones nosotros las descalificamos, pero no porque quizás estemos seguros de que no van a funcionar, sino quizás por nuestros propios miedos, por nuestras propias, hermanos, dudas, por nuestras propias, hermanos, inseguridades. Pero cuando se trata de edificar, pues, hermanos, hay una frase que dice que dos piensan mejor que uno, y esto lo sustenta Dios en el libro de Eclesiastés, cuando el rey Salomón dice que cordón de 2 o 3 dobleces no presto se rompe. Dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno está solo, no se puede calentar, necesita siempre la compañía. Entonces, hermanos, esta capacidad que se nos ha dado de pensar, hay que usarla, hermanos, generando pensamientos, ideas que favorezcan la obra de Dios, pero no desde un aspecto negativo, sino desde un aspecto que construya. El apóstol Pablo decía que cada uno debe de ver cómo edifica, cómo sobreedifica. Y el apóstol Pedro decía, como piedras vivas, construyamos una casa espiritual. Esto es posible en la medida en que esa capacidad de pensar genera ideas, y las ideas, hermanos, se llevan a la práctica. Tenemos que quitar definitivamente la negatividad, hermanos, ¿sí? Porque cuando lo negativo se da, hermanos, en nuestra mente, tenemos una tendencia natural de atraer lo negativo hacia nuestras vidas, ¿sí? Un sabio, un hombre de ciencia, decía en una frase muy especial: si tú crees que puedes, tienes razón, pero si tú crees que no puedes, también tienes razón. Y esta capacidad de creer, hermanos, en las capacidades, en las facultades de las que Dios nos ha dotado, especialmente del pensamiento, para favorecer la obra, solo se van a poder, hermanos, utilizar de manera correcta si a través de la propia palabra de Dios le quitamos a nuestra vida la negatividad. Por ejemplo, ahí en Juan 14:26, Jesucristo decía: el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Si nosotros, ante la necesidad de hablar, hermanos, nos quisiéramos cobijar bajo nuestra capacidad de retención, nos veríamos siempre, hermanos, pues limitados, porque incluso véanlo, cuando nosotros estamos en la iglesia, con la iglesia, hermanos, en los cultos, cuando se da el texto de memoria, muchas veces se nos olvida y es un texto,
pero cuando tenemos la oportunidad de compartir el pan con las personas que en su momento nos lo demandan, o cuando nos toca la oportunidad de hablar en algún momento de la iglesia, es sorprendente que de pronto a nuestra boca vengan tantas cosas, pero es importante recordar que esta labor la hace el Espíritu de Dios. Y como lo leímos al principio, dentro del objetivo es que hay un ente en nuestra vida que va a favorecer siempre el que nuestros pensamientos nos lleven siempre por la dirección correcta, quitando de nuestra forma de pensar, hermanos, la negatividad. Decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, aquí en estos textos que también estamos utilizando, él dice de una manera muy clara, hermanos, que no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción que nos permite reconocer que nuestra vida, nuestra capacidad y nuestras acciones siempre van a estar soportadas por la misericordia del Padre. Santiago decía allá en su carta, en el capítulo 1, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y compaginando este texto con lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, que la suficiencia de nuestra vida, hermanos, procede de Dios, luego entonces quitemos de nuestra mente lo negativo, hermanos. No le veamos, hermanos, no le pongamos pero a la obra. Trabajemos para edificar, para engrandecer, para enriquecer. Hermanos, todos tenemos algo que hacer en la sociedad varonil, en la iglesia en general. Y esto es a través del don que Dios nos ha concedido por ese espíritu que hemos recibido desde que nosotros creímos, como dice la Escritura. Y es importante entender entonces que a través de la palabra, a través de los consejos que nos da Dios, hagamos lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Una acción es que llevemos nuestra vida espiritual, hermanos, espiritualmente hablando, a un proceso de, hermanos, corrección, a un proceso de limpieza, a un proceso de mejora que haga que siempre en nuestra cabeza, hermanos, esté fluyendo lo positivo. Porque si no, las cuestiones negativas siempre se volverán un punto, un factor bloqueante del actuar, hermanos, de la iglesia. Pablo decía allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que quitemos los escondrijos de vergüenza. Hermanos, los escondrijos de vergüenza se vuelven en puntos bloqueantes para la obra. Y cuando se bloquea, hermanos, el accionar de una organización, de un equipo, de una familia, por la negatividad, hermanos, esto paraliza, impide el crecimiento, impide el desarrollo, impide la oportunidad de ser mejores, ¿sí? Ustedes vean, por ejemplo, cuando se presenta el caso de la mujer adúltera. Todos iban con la intención de aplicar, hermanos, esa pena que la propia ley sentenciaba de que pudiera morir. Cuando Jesucristo, hermanos, conmina a aquellos a actuar con la conciencia y que se retiran, Jesús, hermanos, al ver a la mujer le pregunta, ¿dónde están aquellos? Y él mismo le dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Ve y quítale a tu vida lo negativo. Hoy, hermanos, de nueva cuenta, nosotros también, a través del consejo divino, tenemos que encontrar siempre, hermanos, el camino correcto para que nuestro trabajo en la obra del Señor siempre esté enfocado de manera positiva a que podamos lograr, hermanos, verdaderamente el galardón propuesto. Dios, dice Pablo en la carta a los romanos, hermanos, escudriña nuestros corazones, demandada por los santos, y dice, y sabemos que
a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Algunos en el mundo le llaman la ley de la atracción, porque en la medida en que nosotros, hermanos, creamos que no podemos, no vamos a poder. En la medida en que nosotros confiemos que Dios está con nosotros y que nos habrá de ayudar a cumplir los propósitos, las cosas encontrarán una solución. Por eso Pablo, según lo que reza Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y además David habla del cobijo divino que recibimos de parte de Dios cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros habitamos a la sombra de Él. Y esto solo es posible en la medida en que nosotros confiamos en Dios a través del conocimiento que se nos da. Por eso, esta capacidad de pensar tiene que estar enfocada de manera positiva para eliminar los factores que impiden, hermanos, que la iglesia crezca, ¿sí? Muchas veces nosotros desde antes de que empecemos una obra ya la hemos limitado, porque decimos no podremos, porque vean lo que le pasó al pueblo cuando fueron a reconocer a aquellos exploradores la tierra de Canaán. Solo 2 estaban confiados, pero los otros acobardaron al pueblo porque al saber las noticias de lo que habían encontrado en ese lugar, el pueblo, hermano, se amedrentó. En el tiempo presente no es diferente. En el tiempo presente, ¿cuántas veces en la iglesia queremos hacer algo y cuando estamos más animados, alguien por ahí sale con una idea negativa y todo el trabajo hecho para plantear una obra que favorezca, hermanos, lo que se pretende hacer, se viene abajo? No, hermanos, tenemos que cambiar todos, absolutamente todos, porque en su momento vean, por ejemplo, ¿cuál fue el pensamiento negativo que tuvieron aquellos que estaban con Jesús en ese monte? Cuando la comida se acabó, se fueron. ¿Y qué denotó? Que ellos, hermanos, el factor que los movió a buscar a Cristo, pues era el alimento. Y cuando este factor faltó, se acabó. Sin embargo, Jesús les plantea a sus propios discípulos la problemática para que ellos usaran esa capacidad de pensar y la plasmaran de manera positiva, porque les dice, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Y la reacción inmediata de aquellos es, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hermanos, se conectaron en el pensamiento correcto, nacido de lo que habían aprendido de Dios y de lo que había recibido del propio maestro de Galilea, y ante la dificultad que se presentaba, la reacción de ellos es positiva. No iremos a ningún lado porque solamente tú tienes palabras de vida. ¿Cuántas veces en el tiempo presente muchos hermanos sucumben en su fe por las cosas que pasan? A veces tomamos las palabras de Pablo como un eslogan más que como una realidad y decimos, hermanos, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? En el momento en que lo leemos decimos, ni hambre, ni tribulación, ni persecución, ni cuchillo. Y muchas de las ocasiones el hombre sucumbe a la primera circunstancia adversa porque su pensamiento es negativo, porque su pensamiento no se conecta con el propósito correcto de las cosas de Dios. Y vemos, por ejemplo, hermanos, cuando Jeremías es llamado, él decía, no puedo hablar, soy niño. Y el Señor le dijo, no digas soy niño, porque a donde yo te mande tú vas a ir. Moisés también refirió ser torpe de palabra y el Señor le dijo, tu hermano será tu boca. El apóstol Pablo, hermanos, en su momento se quiso resistir también y el Señor lo llamó. Y en el tiempo presente todos nosotros también tenemos una influencia positiva que nos va a ayudar a cambiar el pensamiento negativo si permitimos hacer lo que dijo Jesucristo en las palabras plasmadas por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está la oportunidad de transformar, hermanos, los aspectos negativos de nuestra vida en algo favorable, en algo positivo. Bien, entrando a la parte de lo que, hermanos, es el recurso para profundizar, hay que hacer, hermanos, el cambio. Hay que darle el giro de 180 grados a nuestras formas de pensar y darnos cuenta que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Siempre habrá la oportunidad de que podamos, hermanos, corregir, enderezar el rumbo. Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12, dice: haced derecho pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Hoy la iglesia necesita un cambio. Y, por ejemplo, en esta época en que estamos regresando de la pandemia, la iglesia necesita hacer cambios en su forma de percibir, hermanos, la misericordia de Dios, para que podamos revertir el efecto generado por esta enfermedad que hizo estragos no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu de muchos y que los ha alejado, hermanos, del camino de Dios. Necesitamos cambiar nuestra percepción. Necesitamos, hermanos, hacer verdaderamente modificaciones si la casa la queremos mantener en pie. Y estoy hablando de la casa espiritual. Decía en estos tratados que se plantean en el cuaderno, se nos menciona de la página de quién, y en esa página de quién hay, hermanos, varios pasos para el cambio. Primero, el estar repitiendo afirmaciones positivas. Y ponemos el texto que mencionaba el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quisiéramos comparar quién en su momento tuvo un problema al enfrentar las cosas de una manera diferente y en lugar de verle lo positivo le vio lo negativo, yo podría, hermanos, recomendarles comparar a dos profetas. Uno fue Elías, cuando se enfrenta a Jezabel y que ante lo que le pasa, hermanos, se amedrenta y se esconde. O como fue el caso de Jonás, que consciente de la misericordia de Dios, hermanos, trata de huir de Dios, de esa responsabilidad que le fue comisionada, y, hermanos, se mete en un problema. Pero la fortaleza, la positividad, hermanos, hace que podamos hacer cosas a veces increíbles para nuestra forma de pensar. Agradecer lo que tenemos, hermanos. Una de las cosas más importantes siempre es que en la gratitud, cuando nosotros, hermanos, damos gracias por el pan, damos gracias por la vida, por una jornada de trabajo, por una bendición recibida, por hermanos, por una etapa de nuestra vida cumplida, por una, hermanos, formación académica, etcétera, etcétera, hacemos enriquecimiento interior y entonces le damos gracias al Padre, pero nosotros, hermanos, en ese momento nos conectamos de una manera muy especial porque entendemos que somos favorecidos por el Eterno. Así que agradezca siempre. Hermano, el tercer paso para el cambio es que hay que ser felices con lo que tenemos. Alguna ocasión, algún sabio cantautor, hermanos, decía que cuando nos llegue el momento de la muerte, ni un puño de tierra nos llevaremos. A veces en el tiempo presente nos volvemos pues negativos ante lo que nos pasa porque quizás quisiéramos tener más cosas y es legítimo también desear, hermanos, tener una comodidad mayor, pero dice la Escritura a través del apóstol Pablo que reniegue de lo que usted tenga, porque le aseguro que si usted come todos los días frijoles y un día su sentimiento se enfoca a decir otra vez frijoles, esos le van a saber mal. El sabor que van a tener va a ser mal, no porque los frijoles sepan mal, sino porque su mente ya se programó para entender que lo que está recibiendo está mal. No, hermanos, hay que ser agradecidos con Dios, no solamente en los momentos de abundancia, sino también en los de escasez. Y esto enriquece el alma, hermano, se hace que nosotros nos volvamos verdaderamente más fuertes. Bien,
Pues hermanos, en esta lección es importante, decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, examinaos a nosotros mismos si estamos en fe. Y hay que pedirle a todos que hagan este ejercicio. Hay, hermanos, en las Escrituras ejemplos de pensamientos negativos. Y vamos a poner el caso yo les voy a poner dos. Ustedes busquen más y hermanos, díganle a la iglesia, a los hermanos varones, que busquen esto para que se vea, hermanos, de dónde surge. Por ejemplo, el caso de Elías. Había, hermanos, degollado aquellos hombres de Baal, 300, y una mujer le dijo que lo iba a matar y se acobardó. Se fue a esconder y se quería morir. ¿De dónde surgió? En un momento de debilidad, Elías perdió esa firmeza, hermanos. Otro personaje, ya lo mencioné, Jonás, que hermanos, ante lo que le es encomendado de ir a predicar a Nínive, el hermano rehuye, pensando en que al final Dios los va a perdonar, pero él olvida hacer el trabajo. Y su negatividad surgió porque incluso él en algún momento dado le expresa enojo a Dios por lo que está haciendo, sabiendo que él va a hacer al final misericordia con aquel pueblo. Pero eso, hermanos, no puede ser lo que nosotros hagamos. Aquí hay que sacar muchos ejemplos, ¿sí? Yo les puedo poner más, pero no es el caso, si no les voy a quitar la oportunidad de que en esa forma de pensar se generen ideas que sirvan para enriquecer esta escuela. Y luego viene, hermanos, aquí una tarea, una responsabilidad importante, y dado que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, es sumamente importante que hagamos un análisis de conciencia. ¿Qué pensamientos negativos tenemos? Y conforme a la palabra de Dios, ¿cómo los voy a reemplazar? No pedimos que se busquen muchos, que cada uno de los varones en casa piense 3, 4 pensamientos negativos que siempre lo están bombardeando y que en ocasiones le impiden conseguir los objetivos. Hermanos, por ejemplo, hay un pensamiento que en la iglesia surge y yo les voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando predicamos decimos, hermanos, levante la mano, ¿quién va a ser salvo? Y todos, hermanos, se agazapan porque consideramos que no somos dignos. Y está bien, porque en parte es la humildad de no sentirnos, hermanos, confiados en que ya lo tenemos. Pero la cuestión es, si no lo vamos a lograr, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo lo reemplazo? Pues con la confianza, buscando a Dios, esforzándome a cumplir con sus mandamientos, con sus leyes, y haciendo cada cosa que Dios me pide, con la esperanza de alcanzar ese galardón propuesto. Así que pídanle a todos que trabajen sobre eso, y hermanos, hagamos que la iglesia, con el pensamiento positivo, deje atrás la negatividad. Hermanos, necesitamos verdaderamente hacer que la obra de Dios siga adelante. Dijo el apóstol Pablo, dejad la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo. Vamos a la perfección, no echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas, hermanos, de esos comienzos. Vamos para arriba, vamos para adelante. Cada día tiene que ser mejor. El ser humano en su pensamiento puede ser perfectible, y mayormente nosotros, porque tenemos el conocimiento de Dios. Que el Dios de Israel los bendiga, que les dé la oportunidad de tener, hermanos, en este sábado una hermosa escuela, y que podamos disfrutarlo enriqueciendo nuestra forma de pensar. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.